Bienvenidos a otro video de Python en Google Colab. Vamos a ver cómo se trabajan los números y cómo asignarlos a diferentes variables. Por ejemplo, podríamos pensar que tenemos la variable A y en este caso le asignaríamos el número 3,14. Por ejemplo, fíjense que tenemos acá un número de tipo real, ¿sí? Y podríamos utilizar una variable B donde podríamos asignarle el valor 3. Fíjense lo siguiente, en Python nosotros no tenemos que definir lo que es el tipo de datos de las variables. Básicamente Python en tiempo de ejecución va a inferir de alguna manera el valor que se le está asignando, ¿sí?, a las variables que se están justamente definiendo en este bloque de código, por ejemplo. Fíjense que vamos a ejecutar y darle el valor a estas variables A y B. Podríamos tomar otro bloque de código y podríamos utilizar dos formas para poder visualizar el valor de estas variables. Podríamos decir directamente A, sabiendo que vamos a llamar a y nos va a dar el valor 3,14, o podríamos directamente hacer, como ya habíamos visto en otros videos, hacer el print de la variable. Este print de la variable sí nos va a permitir justamente mostrar el contenido de B, de la variable B. Si quisiéramos entonces trabajar con estas variables, en el caso de, bueno, guardarla en una variable nueva C, podríamos hacer alguna operación entre la variable A y B, donde justamente tendríamos la suma. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrarla una vez que la asignamos, ¿sí? Fíjense que ahí justamente hizo la suma de las dos variables y lo tenemos almacenado en C. Lo vemos de la otra manera, hacemos un print C, ¿sí? Y ahí nos muestra justamente el valor de esa variable C. Bien, recordemos que no es necesario indicar el tipo de dato para Python. Fíjense que en ningún momento nosotros les decimos qué tipo de variable es cada una, ¿sí? Si es entera, si es real. Entonces lo que yo podría hacer acá mismo, es decirle que a su vez luego le quiero cambiar el valor de la variable A por un hola mundo, por ejemplo, y yo le estoy pasando una cadena. Entonces fíjense que en este bloque de código que se ejecutó correctamente, A obtuvo el valor, o se le asignó el valor 3,14 en un punto, y en la línea 7 se le asignó el valor hola mundo. Entonces, si yo ahora ejecuto esta línea, este bloque de código, me va obviamente a imprimir en consola el último valor asignado a esa variable. La variable B no se cambió, por ende ese bloque de código va a mantenerse igual. Y fíjense lo que va a ocurrir acá. Justamente tenemos un error, porque en este caso estaría tomando la variable A, obviamente como un string, a la hora de la ejecución, ¿sí? Y luego la variable B, obviamente que es un número, entonces no se podría, en este caso, ejecutar la concatenación, ¿sí?, de estas dos variables. Vamos a ver qué ocurre si yo quisiera, en este caso, a B sumarle el valor de A. Vamos a ver qué error nos tira en este caso. ¿Sí? Fíjense que en este caso la primera variable que está viendo Python es B, que es un número justamente entero. Entonces dice que no se puede realizar la operación de suma entre un entero y un string, ¿sí? Vemos que es diferente el mensaje que nos está tirando entre las dos variables. Obviamente, dos variables de diferentes tipos. Estamos hablando de un entero y de un string. Si primero en la operación colocamos la variable A, nos va a decir que no se puede concatenar. Recordemos que el signo más es para concatenar variables de tipo string, de tipo cadena de caracteres. Y obviamente si es un número, el operador más, en este caso, lo que va a hacer obviamente va a ser sumar las variables que tenemos.
Fíjense algo que podríamos hacer con la variable a en este caso, que es de tipo cadena de caracteres. Podríamos utilizar una función si quisiéramos, por ejemplo, obtener quizás la cantidad de caracteres que tiene esa variable. Podríamos utilizar la función len y la variable a. Y en este caso len, si nosotros lo probamos en un bloque de código anterior, podríamos ejecutarlo para ver qué valor nos devuelve. Nos deberían devolver 3, que es el print b, y 10, que es la longitud de la cadena. Entonces, en este caso, con esta función que nos devolvería el valor 10, podríamos entonces realizar la suma entre b y len de a, que nos devuelve 10. ¿Sí? Los dos valores de tipo numéricos, en este caso no hubo ningún inconveniente. Fíjense, recuerden que en videos anteriores habíamos visto los tipos de datos y las variables que tenemos en este caso en el entorno de ejecución. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos las variables a, b y c y nos marca justamente los diferentes tipos de cada una de las variables con el valor justamente que tiene almacenado en ella. Bien, esto fue entonces el manejo de variables numéricas en Python para Google Colab. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video.